Dice el señor Pace, de Dios se dice lo siguiente: Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Eso nos dice la Biblia en Job 37, versículos 5 y 6. He tratado durante 2 días de dibujar, según el modelo divino, 6 cristales de nieve con lapicera y tinta, y estoy terriblemente fatigado. ¿Con qué facilidad él lo hace? Le dice a la nieve, habla y es hecho. Trate de imaginar cuántos millones de billones de cristales de nieve pueden caer en una hectárea de terreno en una hora. Imagínese si puede la sorprendente verdad de que cada uno de esos cristales tiene individualidad o personalidad propia y un diseño que no se repite ni repetirá en tormenta alguna. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nos dice el Salmo 139, versículo 6. ¿Cómo puede una persona dada a la reflexión, en presencia de tales diseños multiplicados por innumerables variaciones, dudar de la existencia y obra de un diseñador cuya capacidad está medida solo por el infinito? Un Dios que puede hacer eso, puede hacerlo todo, incluso crear y modelar nuestra vida y convertirla en una creación bella y simétrica. Hasta aquí nuestro segundo argumento de la existencia de Dios, el argumento basado en el diseño. Vayamos ahora al argumento número 3. Argumento basado en la naturaleza del hombre. El hombre posee una naturaleza moral. Es decir, su vida es regulada por conceptos del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse y una conducta errónea que debe evitarse. Eso está implantado en lo más hondo, en lo más profundo de la naturaleza de todo ser humano. Y eso es algo innegable. Ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, ningún científico puede negar esa gran verdad, la moralidad del ser humano. Ese conocimiento es denominado conciencia. Cuando hace lo recto, la conciencia lo aprueba. Cuando hace lo malo, la conciencia lo desaprueba o lo condena. Se le obedezca o no, la conciencia habla con autoridad en el interior de la persona. El señor Butler dijo lo siguiente con respecto a la conciencia: si poseyera poder en la medida que posee autoridad manifiesta, luego gobernaría al mundo. Es decir, que si la conciencia tuviera el poder de poner en vigor lo que ordena, revolucionaría al mundo. Pero el hombre posee libre albedrío, y de ahí que tiene la capacidad de desobedecer esa voz de su fuero interno. Sí, debido al libre albedrío es que la conciencia puede obedecerse o desobedecerse. Usted y yo podemos obedecer o desobedecer a nuestra conciencia. Tenemos esa capacidad para hacerlo. De ahí que el hombre tiene la capacidad de desobedecer esa voz. La conciencia, aun cuando está mal encaminada y sin luz, habla con autoridad y hace que el hombre se sienta una persona responsable. Esa moralidad en el ser humano está ahí puesta en su interior y el hombre lo posee, sea creyente, sea ateo, sea escéptico, sea cual sea su forma de pensar y de creer. Todo ser humano posee una conciencia. Dos cosas me
me llenan de asombro, dijo Kant, el gran filósofo alemán. Los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de esa conciencia o sentido universal del bien y del mal? Que existe un legislador que ha señalado un nivel de conducta para el hombre y ha hecho la naturaleza del hombre capaz de entender ese nivel. Existe entonces un nivel de conducta establecido por Dios y que el hombre lo entiende a través de la conciencia. Entiende qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Esa naturaleza del ser humano nos muestra la existencia de un Dios que ha legislado, que ha dictado las leyes puestas en la conciencia. Como el apóstol Pablo dijo, que los gentiles que no tienen ley, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, dice, serán juzgados por su conciencia. Y la conciencia le dicta a cada persona lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, ¿quién creó? La conciencia no crea el nivel, sino que simplemente atestigua con respecto a él y registra ya sea conformidad o desconformidad. Sí, la conciencia no crea el nivel de lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia solamente lo registra y ya sea que lo apruebe o lo desapruebe. ¿Quién creó originalmente esos dos grandes conceptos del bien y del mal? Dios, el justo legislador. El pecado ha oscurecido la conciencia del hombre y borrado casi de su ser el sentido de la ley. Pero en el monte Sinaí, Dios grabó esa ley en la piedra a fin de que el hombre tenga una perfecta ley mediante la cual pueda dirigir sus pasos. El que el hombre entienda esta ley y sienta responsabilidad hacia ella, señala la existencia de un legislador que lo creó de esa manera. ¿Y qué conclusión podemos derivar del sentido de esa responsabilidad? Que el legislador es también juez, que recompensará a los buenos y castigará a los malos. El que impuso esa ley la reivindicará finalmente. No solamente la naturaleza moral del hombre, sino su ser entero, evidencia o revela la existencia de Dios. Hasta las religiones más degradadas no son otra cosa que el esfuerzo ciego, sin rumbo, del hombre que busca algo que su alma anhela. Cuando una persona siente sed, sabemos que siente deseos de beber algo que apague su sed. Cuando siente sed de Dios, de lo divino, sabemos que siente sed de alguien o algo que pueda satisfacerla. El grito de mi alma tiene sed del Dios vivo, que dijo el salmista en el Salmo 42:2, constituye un argumento en favor de la existencia de Dios, pues el alma no engañaría al hombre sintiendo sed por algo que no existe. Un sabio de la iglesia primitiva dijo en cierta oportunidad, nos has hecho para ti mismo y el corazón no halla reposo hasta que no encuentra descanso en ti. Todo el ser del hombre, su espíritu, su alma y aún su cuerpo anhela conocer a ese Dios en lo más profundo de su ser, en lo más íntimo de la naturaleza misma que Dios ha puesto en el hombre. Vayamos ahora al argumento número 4, el argumento basado en la historia. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial
proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que lo rige. ¿Te has preguntado alguna vez, cuando lees la historia de la humanidad, cómo es que han acontecido esos hechos, esos eventos? ¿Puedes darte cuenta de cuánto heroísmo, de cuántas personas escribieron la historia y por qué la escribieron? ¿Qué fuerza los impulsó a llevar a cabo esos actos tan heroicos? Y por otro lado, actos en el lado opuesto de cosas tan terriblemente malas que no podemos más que pensar que existe una fuerza benigna y una fuerza maligna que impulsaba a unos y a otros. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones, tanto como la experiencia del hombre. El protestantismo inglés considera la derrota de la Armada Española como una intervención divina. La colonización de los Estados Unidos de América por integrantes protestantes lo salvó de la suerte corrida por América del Sur y por ende salvó al mundo para la democracia. ¿Quién podría negar que la mano de Dios está en todo eso? La historia del mundo, la caída y surgimiento de naciones como Babilonia y Roma, demuestra que el progreso acompaña al uso de facultades que Dios ha otorgado y a la obediencia a sus leyes y a la desobediencia sigue la decadencia y la caída. El señor Pearson, en su libro en inglés titulado Los Nuevos Hechos de los Apóstoles, enuncia evidencias de la providencia rectora de Dios en la historia de las misiones modernas. Sobre todo, el trato de Dios con las personas evidencia su participación activa en los asuntos de los hombres.